Ahora, a continuación, llega el momento de la primera etapa y vamos a presentar así al espacio de Country Reports, donde representantes de cada país miembro de IPA van a compartir un breve informe sobre la situación y perspectivas. Vamos a invitar y saludar aquí sobre esta mesa. Nos está acompañando desde Italia el señor Andrea Ruschitelli. Fuerte el aplauso y bienvenido. Enseguida lo vamos a invitar a hablar, pero queremos darle la bienvenida así. También nos está acompañando Gaëtan Bernet de Francia. Pedro Pablo Díaz desde Chile, en representación de Chile. Tony Tascan desde Australia. Charles Hers de Sudáfrica. Don Sea de California, Estados Unidos. Y en representación de Argentina, Francisco Araujo. Vamos a invitar, Francisco, que ya lo conocieron recién, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más también. Vamos a ir conociendo qué pasa en cada país y en esta dinámica que también nos muestra en la actualidad cómo estamos. Para ello vamos a invitar, en primer lugar, a Gaëtan Bernet de Francia a que nos comparta este reporte. Thank you. Good morning to everyone. Thank you for welcoming Gracias a todos. Gracias por esta gran bienvenida. Me gustaría contarles un poquito qué es lo que ha pasado en Francia. La finca francesa ha tenido una evolución en cuanto a la superficie desde el año 2017. En el 2024 ya tenemos unas 11.000 hectáreas de finca en Francia. 20% de estas fincas han ido en aumento, son orgánicas, y estamos enfrentando un gran desafío en cuanto al desarrollo de fincas orgánicas, multiplicando esto en los últimos 2 años, desde unas 1.100 hectáreas aproximadamente a 2.000 en el 2024. Hemos visto una estabilización en cuanto a las fincas orgánicas desde el 2022 y más o menos estas fincas tienen una edad de 26 años, pero el 11% de las fincas tienen menos de 8 años y el 8% tienen más de 50 años de edad. La densidad promedio de la finca son 320 árboles por hectárea y el 70% de las fincas francesas están irrigadas. Acá podemos ver la evolución de los productores franceses desde el 2005 y como podemos ver en pantalla, el número de productores se ha dividido y se ha reducido a la mitad en 15 años. En consecuencia, hay un aumento en la superficie promedio que tiene una sola finca en Francia, que va de 8 hectáreas en el año 2005 a casi 14 hectáreas en el año 2024. La producción francesa, bueno, acá podemos ver la evolución de los volúmenes que han sido cosechados desde el 2010. En el 2021 y 2022 tuvimos 2 años consecutivos de heladas de primavera. Entonces, en esta época la cosecha en estos 2 años fue muy baja. Cosechamos en 2021 y 2022 solamente 17 toneladas. Produjimos solo 17 toneladas de ciruela en estos años. En el 2023 retornamos a la normalidad en cuanto al volumen, con unas 40.000 toneladas. Y la cosecha del 2024 fue muy baja en cuanto a cantidades, con 20.000 toneladas aproximadamente.
La cosecha del 2024 fue baja en volumen debido a las condiciones climáticas desfavorables. Tuvimos lluvias excesivas desde octubre de 2023 en la parte sudoeste de Francia, con más de 40% en comparación con la lluvia normal en otras zonas. Y esta lluvia excesiva fue causando muchos daños a las fincas y a los árboles. Hubo numerosas tormentas de granizo desde mayo del 2024 y tuvimos una muy baja insolación en la primavera y una muy baja insolación en promedio en el verano antes de la cosecha. Entonces, todas estas condiciones desfavorables tuvieron varias consecuencias. La primera es una consecuencia buena porque la fruta es una fruta grande. En el 2024 más o menos el promedio fue de 54 o 58. El nivel promedio de azúcar se encuentra dentro de los niveles históricos de Francia, pero debido a estas condiciones tuvimos un muy bajo nivel de secado, un alto porcentaje de frutas industriales que no fueron vendidas como frutas comestibles. Y finalmente, en el 2024, la cosecha fue baja en cantidad y fue una cosecha muy corta, de entre 3 y 4 semanas, porque mucha fruta no pudo ser cosechada porque se cayó al suelo. Acá podemos ver la evolución de los volúmenes en el 2010. El nivel más alto fue en el 2018 con 52.000 toneladas. Luego tenemos el nivel antes del primer episodio de heladas que ocurrió en el 2020, que fue 41.000 toneladas, y el nivel después del segundo episodio de helada en el 2023 fue de 13.000 toneladas. Entonces vemos que se redujo a un tercio en 3 años, luego del primer nivel, que fue el más alto, luego el primer episodio de helada y el segundo. Para el 2024 vamos a llegar a más o menos 23.000 toneladas, entonces el volumen disponible para el periodo del 2024-2025 va a ser de 52.000 toneladas aproximadamente. Acá tenemos la evolución de las ventas en Francia desde el 2010. El promedio de ventas anuales de entre 2010 y 2020 fue de 38.000 toneladas. Y los 2 episodios de helada tuvieron un impacto muy grande en las ventas de Francia, especialmente en las ventas de exportación. Durante la campaña del 2023, 2020 y 2024, el crecimiento de ventas fue muy bueno gracias al retorno a la normalidad en cuanto al volumen disponible. Y para la campaña del 2023-2024, el 70% de las ventas fueron realizadas en Francia. Los 5 principales países para las exportaciones francesas en 2023 y 2024 fueron Argelia, España, China, Bélgica e Italia. El 60% de las ventas son productos con indicación geográfica protegida, que se llama IGP, que es el indicador que se ha utilizado desde el 2002. El 70% de las ventas tienen esta indicación geográfica protegida y el 70% y el 30% lo tienen para los mercados de exportación. El 10% de las ventas son productos orgánicos y el 20% de las ventas son productos a base de ciruela, como por ejemplo jugos, etc. Para concluir, estos son algunos desafíos que vemos en la industria francesa. El primero es la protección fitosanitaria. Hemos encontrado que hay muchas moléculas de protección en Francia
que han afectado los valores agronómicos y económicos, y esto es un gran desafío para nosotros. También hemos tenido que adaptarnos al cambio climático. Hemos visto cada vez más condiciones climáticas extremas que han afectado nuestras fincas, y también tenemos que hacer una transición ecológica para poder reducir el uso de combustibles fósiles en particular durante el proceso de secado. Y finalmente, en cuanto al inicio del año, hemos lanzado una nueva campaña de comunicación con mensajes más modernos para poder renovar nuestros consumidores, y podemos ver acá a la derecha algunas de las imágenes de marketing que hemos estado haciendo en cuanto a comunicación. Creo que, les agradezco muchísimo su atención y por favor les pido que nos sigan en las redes sociales para poder colaborar con nosotros, y si tienen preguntas, por supuesto que estoy dispuesto a responderlas. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Gaëtan por el reporte de Francia. Recuerden, las preguntas las pueden ir haciendo a medida que vamos transitando a través del código QR en su acreditación. Ahí se conectan con ese WhatsApp y pueden ir preguntando lo que consideren necesario. Una vez que termine, que hagamos el repaso por todos los países, vamos a hacer las preguntas. Vamos a invitar, en segundo lugar, a que nos acompañe también con su reporte desde Sudáfrica a Charles Hearst. Good morning, everybody. Quiero comentarles que, bueno, el inglés no es mi idioma original, por lo cual puede que me trabe un poco, porque estoy traduciendo desde el Afrikaans, mi idioma nativo, al inglés en mi mente. Así que si no, le voy a echar la culpa a las traductoras, que quieren que les diga, porque me cuesta mucho hablar inglés. Nuestra industria en Sudáfrica es una industria bastante pequeña y de hecho se está achicando año tras año. Los frutales de hoja caduca representan unas 54.000 hectáreas y el 80% de esta producción se da en la parte oeste de El Cabo. Y de las pomáceas tenemos un 70%, justamente pomáceas, 30% fruta con carozo. Tenemos pocos productores de ciruela. Cada una de las fincas tiene 4 hectáreas y tenemos 8 variedades diferentes de ciruela. Aquí pueden ver, si ustedes se fijan, en toda la zona plantada con manzanos. Esta representa el commodity más grande, seguido luego por las peras. Luego pueden ver que la ciruela pasa representa menos de un 1% de la industria. A partir del 2000, que arrancamos con esta cantidad de hectáreas, hemos ido viendo una baja. Si se fijan, al 2020 habíamos arrancado con 650.000 y tenemos ya un 30% menos de hectáreas plantadas con estos frutales. De las variedades que tenemos en Sudáfrica, la mayor variedad es la del Van der Merwe, es la mayor variedad de ciruelas en cuanto a la cantidad que se planta, que es un clon de la Dagen. Pero todas estas hectáreas siguen bajando año a año, incluso para esta variedad. Y si se van viendo a la derecha, van a ver las diferentes variedades que tenemos. La titular Giant, solamente 8 hectáreas, que es para producción de consumo fresco. Y tenemos un panorama muy similar al que mostraban los productores franceses. Nuestras hectáreas son muy viejas, plantas viejas. El 50% de todas nuestras plantaciones
tienen 18 años o más, followed by seguidas por 9% un 9% 15 years and older. de 15 años o más. There isn't any new replant. Es decir, que no tenemos una replantación de frutales para ciruela en Sudáfrica. The total dried fruit production in South La Africa producción total de frutos secos en Sudáfrica en el 2024 fue más o menos de unas 4,5 toneladas y las ciruelas en este caso representan apenas 1.600 toneladas de lo que es el total de producción de frutos secos. Then South Africa does export a little Sudáfrica exporta algo de ciruela pasa, but it's not mainly the prunes is consumed. pero la mayor parte de esta ciruela se consume localmente. En el 2023, el principal país de destino de las exportaciones fue Botsuana, también Malasia e Italia sobre todo. The imports into South Africa Las importaciones a Sudáfrica between 300 to oscilan entre 300 y 400 toneladas. 2023 En el 2023 300 tons. se llegó casi a 300 The imports mainly comes y from las South importaciones vienen sobre todo desde Sudamérica. Here you can see again, Aquí podemos ver una vez más really a very small. que Sudáfrica es un país pequeño If it comes to si lo pensamos en cuanto a la producción de ciruela. hope that we can have better market Por eso esperamos poder hacer crecer nuestro mercado. problems that we've got. Tenemos varios problemas en este sentido porque no podemos exportar nada a China, por ejemplo, ya que el mercado chino está totalmente cerrado a los productores sudafricanos. That other deciduous fruits is Y debido a esto también hemos visto que para ellos es más rentable trabajar con otros frutales de hoja caduca. Y quienes tienen ciruelas other deciduous fruit that they buscan también tener otro tipo de frutal de hoja caduca para poder ofrecer al mercado de la fruta fresca. okay, this is just the world importing. Acá podemos ver los números y las cifras para las importaciones del mundo. Fíjense que Sudáfrica es tu número 66 en el ranking, lo cual muestra que no tenemos una gran relevancia. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden escribir al número de WhatsApp y yo espero poder responderles. Muchas gracias por todo. En minutos vamos a pasar a la etapa entonces de las preguntas. Vamos a invitar también a que nos acompañe y le damos la bienvenida desde Estados Unidos, California. Nos acompaña Don Sea con el reporte también que se hace presente en este congreso. Buenos días. Buenos días. Estuve charlando más temprano con una de las intérpretes y le dije que seguramente me voy a salir del guión, que todo lo que le mandé en la presentación que le compartí esta mañana tal vez no lo vaya a decir. Así que bueno, quiero reconocer primero a Francisco, a Mendoza, por haber traído también a los intendentes, a las autoridades, al gobernador, por haberlos invitado. Si un gobernador en Inglaterra quisiese venir a la conferencia, no lo dejaríamos entrar. Lo tenía que decir, era un chiste. Espero que los periodistas no hayan tomado nota de esto. Era un chiste. También quiero decirles que voy a ser breve porque yo soy el primero que va a dar su charla cuando terminemos con los informes de los países, así que bueno, tampoco me quiero quedar sin tiempo para eso. Vamos a hablar de las hectáreas en California. Esta es información que va desde el 2019 al 2023 y lo que ustedes no pueden ver aquí son los años previos al 2019 cuando teníamos
De hecho, se sacaron muchas hectáreas de las que teníamos, sobre todo porque veíamos un exceso en la demanda, en la oferta por los mercados, y sobre todo en California tuvimos un aumento significativo en las plantaciones de avellanas, almendras, pistachos también, que no crecen tanto en nuestra región, pero sí en algunos sectores se pueden cultivar. En el 2019 hubieron miles de hectáreas entonces que se sacaron, dejaron de estar destinadas a la ciruela, y cuando nos aproximamos al 2020, bueno, ¿se acuerdan? Tuvimos la pandemia y también tuvimos cierta escasez de cultivos. También lo vimos en Francia, en América del Sur, y los productores empezaron a preguntarse qué estaba sucediendo, y se siguió reduciendo un poco, se redujeron las fincas, pero ya no con el mismo nivel tan acelerado con el que venía. Se plantaron nuevos árboles, no acres nuevos, pero sí se fueron replantando algunas de las fincas como para darles más vitalidad. Y también se hicieron plantaciones entre medio de los árboles que ya estaban. No se incrementó el número de hectáreas entonces, pero sí la vitalidad de los árboles que teníamos de ciruelas. Durante los años que siguieron, ya vimos mucha mayor actividad en la industria, salvo para las nueces o los frutos secos, pero sí vimos mayor exposición. Y entonces sentíamos que estábamos bien posicionados. No obstante, a nuestros productores lo que les dijimos, y esto es importante, porque ellos estaban pensando en que estaba colapsando el nivel de las nueces, esto se vio durante el COVID y después, y las almendras estaban llenando una especie de pico y estaban enfrentando algunos problemas. Todos estos árboles se plantan por personas que están alrededor nuestro, y teníamos entonces esta batalla porque les decíamos no se vuelvan locos por las ciruelas. Recuerden que aquí tenemos que buscar un equilibrio. Nos gusta cuál es la situación actual porque nos da sustentabilidad a largo plazo en el negocio, y preferiríamos no recortar y tampoco llevar a una situación donde terminemos teniendo un exceso de oferta. Así que con mucha disciplina, en general respetaron lo que les comentamos bastante bien. Bueno, las ventas de ciruelos en California, de árboles, para reforzar lo que les quería decir anteriormente, es que hemos visto replantación, renovación de la vitalidad, y esto ha hecho que nuestras fincas ahora estén más saludables. Y también la curva de rendimiento está mejorando como resultado de esto. Entonces las hectáreas son importantes, pero el rendimiento también es importante, o incluso más que la cantidad de hectáreas que podamos tener. Bueno, la producción en California. Como en general en la industria de las ciruelas, esto suele ser una montaña rusa. En el 2019 teníamos esto en toneladas. Pensábamos que estábamos bastante bien en toneladas métricas. En el 2020, no obstante, tuvimos una cosecha inferior. De hecho, lo vimos también en América del Sur. Y también tenía que ver con el impacto del COVID. Y esto nos puso en una posición que era buena y mala a la vez. Si pensábamos, pasamos ya luego al año 2021, donde pudimos tener una cosecha más regular. Pero creemos que nuestra producción ahora se va a estabilizar un poco más. Por supuesto, esto tendrá que ver o estará supeditado a las pestes, las enfermedades, el clima, y que podamos controlarlo. Pero consideramos que estamos en una buena posición en cuanto a oferta y demanda. Bueno, los inventarios de California. El inventario en 2019, para tratar de marcar el mismo punto de otra forma, fue considerable. Es decir, que fue fuerte el año en lo que pensábamos en envíos a otros países. En el 2020, por lo que yo les comentaba antes, con todo lo que estaba sucediendo en el mundo, una demanda más fuerte, pero una escasez por nuestra parte de poder satisfacerla, caímos a niveles muy bajos en función de lo que estábamos acostumbrados. Y en el 2021, después de lograr salir de este primer año del COVID, llegamos a un punto donde había preocupación en la industria. Como pueden ver, la producción era de 74.000 toneladas métricas. Imaginen lo que hubiera sucedido
si hubiésemos seguido así. Realmente podríamos haber sufrido. Así que estaba justificado que estuviéramos preocupados y desde entonces hemos visto que se ha ido recuperando el inventario. Fue moderado al año siguiente y ya fue más fuerte en 2023. Entonces, ¿qué pasa este año? Ha sido un año bastante loco en el hemisferio norte, seguramente aquí también. Por lo menos así fue el año pasado. Y hemos tenido, yo llevo 14 años en esta industria y creo que este año, en comparación con el resto, ha sido memorable porque hemos pasado por las mayores dificultades al tratar de estimar a dónde íbamos a estar, hasta que empezó la cosecha, que fue un poco más tarde este año, 2 o 3 semanas más tarde. Entonces, lo mejor de lo mejor en cuanto a predicciones a veces no tenía nada que ver con lo que terminaba ocurriendo. Pero hay un porqué de todo esto. Tuvimos en julio 2 semanas de una ola de calor muy importante en California. Esta duró bastante en la parte norte del Valle de Sacramento. Las temperaturas por 2 semanas oscilaron o llegaron hasta 117 grados Fahrenheit, 47 Celsius o centígrados, o incluso más. Y las temperaturas más bajas nunca bajaron de los 41 grados centígrados. Imagínense, nunca refrescaba por la noche y los productores estaban utilizando y recurriendo a todo el conocimiento que tenían de todos los años de experiencia. De hecho, se hicieron investigaciones también. Y también recurriendo a su instinto para gestionar esta crisis y salvar sus ciruelas. Y la verdad es que lograron hacerlo bastante bien bajo estas condiciones que yo diría fueron brutales. Vimos una baja de un 20%, una pérdida del 20% que no era consistente, fue algo esporádico. Y entonces nos adentramos en este año pensando que la cosecha iba a ser muy buena después de la floración, lo cual podría haber sido y lo fue si pensamos en el calor que sufrimos. Pero esto, por supuesto, afectó a varios productores, a algunos los golpeó muy fuerte. Y mirando hacia atrás, yo diría que si pensamos en gestión de inventario y dónde estamos en el mercado, por lo menos el mercado interno sigue siendo bastante fuerte y que no sucedió lo peor dado el impacto que tuvo, pero sí lo tuvo sobre algunos productores a nivel individual. Acá podemos ir viendo 10 años. Voy a estar hablando de marketing en mi próxima presentación, así que no lo voy a hacer aquí. Y en la junta de la ciruela, nosotros hablamos, ellos toman las decisiones, por supuesto, e invertimos en el mercado internacional y doméstico o interno, pensando en investigación también de nutrición, políticas públicas, educación y la administración general. En todo eso se invierte o se gasta. Nuestro gasto total durante el periodo que va del 2015 al 2024 es de un 67 millones y medio más o menos de dólares estadounidenses solo en marketing. Y esto incluye también investigación en nutrición. Es decir, que es un compromiso muy significativo el que tenemos. Y tenemos otros gastos también que podemos hacer, como ya les mencionaba. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que tanto en las buenas como en las malas, la Junta de la Ciruela ha sido muy consistente en su deseo de bajar la cabeza y seguir trabajando duro y darnos este presupuesto que viene directamente de sus márgenes como para poder seguir impulsando el mercado en aquellos puntos que más nos interesan. El compromiso hacia el futuro se iluminó incluso más este año cuando nuestra Junta, debido a los problemas que había enfrentado este cultivo en particular y de que estábamos trabajando muy bien con el presupuesto, ellos decidieron mejorar incluso dándonos mayores fondos para financiar este programa y para que no perdiéramos en cuanto a la inflación, etcétera. Es decir, que el compromiso que tienen es realmente un compromiso firme. Y luego, finalmente, y sé que esta diapositiva puede generar controversias o sorpresas, pero ya se los voy a explicar, nosotros llevamos un registro de los productores más importantes. Estos son los miembros que nosotros tenemos y estos son los números de exportación. Y vamos haciendo un rastreo
según las autoridades comerciales que van informando, pero las cifras son cifras que nosotros contamos de un producto que sale a un país, de un país y va a otro. Este es un índice que se basa desde en el 2018, 2019 y valor en Estados Unidos en toneladas para ese periodo. Hay que tener eso presente. Y es un gráfico bastante complejo, difícil, porque no nos permite distinguir entre cultivos de corto plazo, largo plazo. Tampoco tiene una selección de mercado para que podamos ver también cuál es la capacidad del comercio de pagar, que por supuesto es bastante importante. Pero lo que nos muestra es el hecho de que en 2021 y 2022 tuvimos un ajuste de este rango, se fue acotando este rango, que luego empezó a abrirse nuevamente. Y lo que creo, o por lo menos quisiera creer, que parte de esto tiene que ver con el compromiso que yo les contaba de la Junta, de las marcas, de hacer ese trabajo, de trabajar sobre marketing, de impulsar el consumo, de desarrollar productos y de escuchar a los consumidores y darles lo que ellos quieren. Todos los comentarios que hemos escuchado hasta ahora nos muestran qué es lo que necesitamos hacer y que incluso tenemos que enfatizar todavía más. Por eso, como resultado de esto, podemos decir que somos muy fuertes en el mercado, en nuestro compromiso, que seguiremos trabajando en este sentido y que esperamos que todo el resto de los miembros de la IPA también puedan tomárselo tan en serio como nos lo tomamos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Don, por acompañarnos. Vamos a invitar también a que nos acompañe con su reporte, en cuarto lugar, desde Australia, a Tony Tascan. Tony, bienvenido. Quisiera agradecer a Francisco, a su equipo, por organizar este evento, por ser sede de este evento. Es maravilloso para nosotros estar aquí hoy. Australia consume aproximadamente 4.500 más o menos unas 4.000, 5.000 toneladas, y el año pasado produjimos 8.000 toneladas. Perdón, 820. Todo tuvo que ver con el clima esto. Y después llegamos a las 2.200. Hay una gran competencia. Muchos competidores han estado compitiendo mucho en términos de precios. Más o menos hubieron $3.000 por tonelada que se recibía y realmente era muy difícil suministrar la fruta en condiciones naturales y por eso fue que llegamos a esta situación. Ahora tenemos 3 compradores que están compitiendo para exportar. Tenemos estos compradores compitiendo actualmente por el producto, lo cual está generando una mejor condición de mercado para los productores australianos. La superficie plantada es de más o menos 500 hectáreas y esto sigue disminuyendo a medida que las plantaciones son reemplazadas por la vejez de estos árboles y las fincas muchas veces son demolidas, entran nuevos cultivos. Así que principalmente estamos utilizando injertos, utilizando variedades francesas o francesas mejoradas, pensando en densidad, más o menos podríamos decir unos 360, 440 árboles por hectárea. El costo sigue subiendo. Entonces, en la temporada anterior vimos también una reducción en la demanda, más o menos unos $300. De esto, unos $3.000 por tonelada. Y realmente sentimos que esto tiene que ver con las políticas del gobierno. Muchas veces los trabajos están recibiendo la misma paga, están marcando una baja en la rentabilidad.
Así que para seguir siendo competitivos, estamos utilizando un mapeo de los productos, utilizando raleo mecánico, buscando trabajar con la tecnología, buscando trabajar también sobre la demanda de la competencia, viendo cómo podemos lograr mantener nuestros precios un poco más altos, pero sentimos que existen oportunidades para aquellos que quieran importar ciruelas que estén en condiciones naturales. De todas formas, se nos está haciendo bastante difícil atraer a nuestro negocio oportunidades, sobre todo jugadores o competidores más jóvenes. Y eso sería todo. Gracias. En quinto lugar, vamos a pedirle que nos acompañe también para conocer el reporte. En este caso sería el reporte local de Argentina. Invitamos a Francisco Araujo. Bueno, vamos a dar inicio al reporte por Argentina. Ahora sí. Caracterizando un poquito la producción de la provincia de Mendoza, que es donde están plantadas las ciruelas, tenemos que en el censo realizado por el clúster de ciruelas junto al gobierno de la provincia, para el año 2021 había aproximadamente 10.500 hectáreas, distribuidas en más del 80% en el Oasis Sur. También tenemos una parte importante en el este de la provincia y algo menos en el centro. Recuerden, sobre todo a los que vienen de otros lugares, estamos justamente ahora en el Oasis Sur, donde está la densidad de producción más importante de la provincia. Argentina, como ustedes lo saben, es el cuarto productor y tercer exportador. Esto normalmente es lo que comentamos en los congresos de IPA y ahora hay que agregar más grande, pero de Occidente. Lo que tiene que ver con la superficie implantada, cuando ustedes ven este gráfico, pueden notar que para el año 2008 y 2009 la Argentina tenía aproximadamente la misma cantidad de hectáreas en producción que las que tiene ahora. No exactamente iguales, pero bien cerca. Tuvo un pico de producción importante, de superficie importante hacia el año 2014 y 2015 y luego empezó a disminuir hasta ahora que entendemos que está llegando probablemente ya a quizás a una cifra o a una superficie al día de hoy estimada de unas 8.600 hectáreas, pueden ser hasta 9.000. Estimamos esto porque el último censo fue del 2021 y sabemos que ha habido montes que se han ido erradicando, sobre todo en un proceso de concentración donde las fincas más pequeñas van quedando de lado y siendo relegadas por algún proceso de concentración de productores que tienen más escala y pueden incorporar tecnología. Esta serie también se alinea bastante a la crisis hídrica que existió en la provincia de Mendoza hasta probablemente el año pasado. Hubo mucho menos agua disponible para regar y esto seguramente repercutió en menores niveles de productividad. Y no se puede dejar de tener en cuenta que la serie que va del 2018 a el 2023, la productividad argentina fue muy baja debido a las heladas. Esto lo podemos ver en este gráfico. En este gráfico pueden ver algo bien característico de la productividad que tiene Argentina. Es una productividad muy baja por hectárea. Es una productividad con alta volatilidad y que, como les decía, tuvo esa serie del 18 al 23 de muy malas cosechas, encontrándonos en el año 2024 con una producción mucho más aceptable y probablemente cercana a lo que debería ser un promedio, estimada en 4 toneladas secas por hectárea. El signo de pregunta está en lo que vendrá, cómo viene la productividad en este momento. Hemos tenido un invierno muy bueno en términos de acumulación de horas de frío, hemos tenido un invierno muy bueno en los reservorios de agua que tiene la provincia para luego dotar a todo el sistema y poder regar. Pero no podemos perder de vista que durante el momento de floración, que es el punto crítico de la productividad,
punto crítico climático de la productividad de Argentina, tuvimos 2 eventos de helada que en algunas zonas tuvieron algún impacto y también hubo viento cálido en floración. Así que ese signo de preguntas que pongo ahí, sin atreverme a dar un número de manera oficial, ustedes podrán hacerse una idea en función de en qué punto de la línea está. Entiendo que por ahí va a estar la productividad de Argentina para el año que viene. Cosecha febrero 2025. Algunas postales que ayudan a describir, sobre todo para aquellos que nos visitan, en qué consiste el sector productivo de ciruelas de Argentina. El 80% de la superficie son fincas de menos de 5 hectáreas y menos del 20% tienen malla antigranizo. Escuchaba hace un rato a nuestros amigos de Francia, sabemos que también en Italia algo ocurrió con el granizo. Nosotros también tenemos este problema climático y la malla antigranizo es una de las alternativas. Solamente o menos del 20% de nuestra superficie está protegida. Lo que tiene que ver con el riego, solamente el 20% tiene algún nivel de tecnificación interesante, como puede ser el riego por goteo. El resto se riega por riego tradicional o gravitacional. Desde el clúster hicimos un análisis con los técnicos de toda la provincia y se determinó que el principal motivo de la baja productividad de nuestros montes tiene que ver con la tecnificación del riego y la incorporación de tecnología, como se puede ver también acá en estas imágenes. Lo que tiene que ver con las heladas, que en los últimos 6 años han sido, salvo el año pasado, pero sí en la serie de los 5 que les comenté, y en este último año han tenido un impacto importante en la productividad. Menos del 20% de nuestras fincas y superficie de fincas tiene algún sistema para defensa de helada o mitigación de helada que tenga algún grado de efectividad razonable. Y esto es una simulación que hicimos, solamente entendemos que el 5% de nuestra superficie tiene toda la tecnología que necesitaría un productor para tener cosechas estables de manera moderada y llegar a un rendimiento promedio que esté en torno a las 6 toneladas secas por hectárea. Solo el 5% lo tiene. Si yo les muestro esta foto, puede parecer una mala noticia. Si les muestro esta misma foto hace 10 años, les aseguro que era mucho peor. Así que entendemos que el productor está de alguna manera encontrando la forma de aplicar tecnología a su producción y seguramente aquel que lo vaya pudiendo hacer, lo va a hacer. Algunas cuestiones que tienen que ver con el mercado. En los últimos 10 años, Argentina vendió un promedio de 28.000 toneladas secas. Esto es entre lo que vendió en la exportación y lo que asumimos que se vendió en el mercado interno. Cuando uno desglosa solamente lo que se exportó, el 80% responde a estos 5 países y el resto, el 20%, lo tenemos distribuido en 30 países. Argentina tiene algunos mercados que va vendiendo ciruelas, no son solamente 5, pero estos 5 tienen impacto. Y sobre estos 5, Brasil consume 1 de cada 3 ciruelas que exportamos y Chile, en la serie de los últimos 10 años, pasa a tener un rol distinto para Argentina, también promediando el segundo escalón en lo que tiene que ver con exportaciones. El 10% aproximadamente de lo que producimos se está consumiendo en el mercado interno. Sería interesante lograr que Messi pueda tener una ciruela en su mano. Probablemente el mercado de Argentina, no sé si solamente de Argentina, probablemente de otros lugares se tonificaría muchísimo. Bueno, hay que ser diplomático y correcto, así que no vamos a hablar de eso ahora. Probablemente podamos hablar esta noche de eso. Lo que tiene que ver con el clúster de ciruela. Para los que no conocen, el clúster de ciruela básicamente es una organización que vincula a todo el sector. No hacemos mucha propaganda de qué significa el clúster. Nosotros encontramos en esta figura de clúster una forma de reunir a todos los que están trabajando en el sector privado y público bajo una misma representatividad unificada
y desarrollando planes de mejora competitiva. Hemos desarrollado ya 3 planes de mejora competitiva, algunos de ellos los van a conocer el día miércoles, y básicamente es representatividad, encontrar proyectos y desarrollarlos. Los primeros proyectos hicieron mucho hincapié y nacieron justamente en el momento que estábamos teniendo muchos problemas para producir, así que hicimos el foco en la producción primaria. Y ahora los recursos y nuestra disponibilidad está más abocada a lo que tiene que ver con el desarrollo del mercado y básicamente en la línea de mercado interno y exportación. En el mercado interno el objetivo es poder reunir a los que están trabajando en el mercado interno, hay muchos aquí hoy, y empezar a trabajar de manera orgánica y coordinada para elevar el consumo de ciruelas. Seguramente el doctor Cormillón nos va a hablar de eso. Y lo que tiene que ver con la exportación, avanzar en los protocolos sanitarios que tenemos pendientes, que están en proceso, y seguir golpeando las puertas de Cancillería y el Gobierno Nacional para los tratados que Argentina hoy no está teniendo con el mundo. También estamos en un proyecto y avanzando en reuniones con el California Plum Board para comenzar o evaluar la posibilidad de hacer algunos estudios en Argentina. Esto es algo muy novedoso. Estamos en las primeras conversaciones, pero nos interesa muchísimo como Argentina formar parte no solamente de los que aprovechan o de los que aprovechamos todos los estudios que se vienen haciendo en el marco de IPA o en los países miembros, sino también contribuir a ese esfuerzo de la manera que podamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco, por el reporte, y vamos a invitar también, lo tenemos aquí en primer lugar, al señor Andrea Ruschitelli desde Italia. Buenos días a todos. Italia es uno de los países que produce ciruelas, uno de los países más pequeños en cuanto a la producción. El área cultivada se distribuye a lo largo de toda la península, en el centro, en el sur y en el norte, y más o menos representa unas 600 hectáreas. El 26% de estas 600 hectáreas son fincas que no tienen frutos, y durante los últimos 10 años hemos exportado unas 9.000 toneladas aproximadamente, y la producción en Italia está disminuyendo lentamente. En 1991, Italia estaba exportando 12.000 toneladas y la producción de Italia era de 7.000 toneladas, y luego de 30 años, hoy estamos exportando 6.500 toneladas y produciendo 1.000 toneladas aproximadamente. Entonces el mercado interno está bajando muchísimo, de 13.000 toneladas en 1990 aproximadamente a menos de 10.000 toneladas. Entonces, a medida que va bajando el mercado con estos productos en Italia, esto lo vemos que está bajando por 2 motivos. El origen de los productos de Italia y su calidad. ¿Por qué? Porque los consumidores de Italia realmente aprecian mucho que el producto sea italiano, pero en Italia las ciruelas, el paladar que tiene el consumidor le prefiere que sea menos dulce. Se perciben como menos dulce que las ciruelas que vienen de otras partes. Este año hemos tenido distintas tormentas de granizo y demás, y este es un problema que hemos visto en otros países también. A fines de abril tuvimos la última tormenta de granizo.
Y justo esto pasó 20 días después de la floración. La segunda tormenta fue a fines de mayo, a mediados de mayo, y la última tormenta fue hace unos días, muy temprano en nuestra temporada. Esto nunca había pasado tantas veces seguidas en tan poco tiempo. Y hemos visto heladas que han afectado la fruta en la mayoría de las fincas. La fruta no cayó al suelo, pero la planta sí seguía estando en el árbol y todos sabemos qué significa esto para el momento de la cosecha, para nosotros. Habiendo dicho esto, vemos que hay problemas además con las temperaturas muy elevadas, no solamente durante el verano, pero también durante el invierno. En el último invierno, por ejemplo, fue uno de los problemas que tuvimos. El último invierno, al sur de Italia, las horas de frío no fueron suficientes y esto significó que la mayoría de las plantas no pudieran florecer. Esto es un evento dramático para nosotros que nunca antes había ocurrido en Italia. Entonces, el cambio climático hoy se percibe y se siente, y creemos que este evento climático se va a repetir cada año. Va a ser un mayor desafío año tras año para nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos. Y vamos a invitar también a que nos deje su mensaje y comparta el reporte del país de Chile. Está acompañándonos Pedro Pablo Díaz. Bienvenido. Buenos días a todos nuestros amigos, principalmente argentinos. Francisco, tremendas felicitaciones por lo que han logrado aquí como primer congreso en Argentina con esta audiencia extraordinaria. Chile Pruns cumple 20 años este año como organización. Partimos desde el día 1 como una asociación de procesadores y exportadores de ciruela seca, donde el compromiso ha sido irrestricto con la calidad, con el profesionalismo, con tener un país que tiene una ciruela reconocida mundialmente por lo que es, por lo que muchas veces describen muy simplemente nuestros socios productores como ciruelas ricas, que es algo que probablemente nos vamos a preocupar mucho de seguir repitiendo durante el fin de semana, porque en simple nos parece que es lo que nos convoca. Cuando yo partí en esto, hace alrededor de 20 años atrás, un caballero que hoy día nos acompaña desde arriba me dijo, mira, una ciruela rica es una ciruela con mucho azúcar, muy suave y calibre 40-50. Trata de copiar todo lo demás a eso y vas a tener ciruelas ricas para todo el mundo. No me olvido de él nunca y creo que nuestra industria tiene una tarea tremenda en poder seguir siempre mejorando la calidad de nuestras ciruelas en ese sentido, en el sentido más organoléptico de la palabra, ciruelas ricas. Dentro de lo que nosotros hacemos en Chile Pruns, bueno, mucho compromiso donde a partir de la autoridad, el Ministerio de Agricultura, ProChile, la Agencia de Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente, nos aportan fondos para poder concursar en distintos tipos de actividades, como por ejemplo el Fondo Silvoagropecuario de Chile, donde estamos hoy día focalizando una campaña principalmente en la India. Vaya paradoja, hace 20 años partimos con la India a través de IPA, hoy día con un protocolo fitosanitario abierto oficialmente para Chile, estamos dando los primeros pasos en ese país que definitivamente va a ser un desafío gigantesco. Llevamos 2 años en eso y como evidentemente nos convocan los tiempos, estamos haciendo un acuerdo de producción limpia con el Ministerio de Medio Ambiente chileno que nos va a permitir tener un sello de sostenibilidad que va a partir en
el huerto y termina en el producto terminado certificable. Así que trabajando en esos dos proyectos muy fuertemente y siempre con mucha conexión con nuestros productores, a quienes evidentemente nos debemos permanentemente. Para eso nosotros organizamos un congreso anual en el mes de marzo en Chile, al que por supuesto siempre están todos invitados. Aquí la tengo en inglés, porque en general la IPA es en inglés. Así que vamos a ir traduciendo. Pero la temporada 23-24, para que podamos hacer un poquitito un comparativo, ¿no es cierto? Tuvimos un invierno con poca cantidad de horas frío, una flor muy larga, casi se sintió como si hubiésemos tenido dos primaveras, ¿no es cierto? Con lluvia, temperaturas moderadas, donde empezamos a ver un fruit set interesante, donde hubo muchísimo entusiasmo inicial. Nosotros estábamos mirando que teníamos unos ciruelones en el árbol. Teníamos agua, veníamos volviendo de una sequía de 13 años muy, muy importante. Y nos empezamos un poquitito ya a encontrar con algo de sorpresa los primeros días de noviembre. Ya en diciembre estaba más o menos confirmado de que las frutas venían con algún grado de problema principalmente en la acumulación de grado Brix. Eso tiene evidentemente siempre una redundancia importante en lo que es el producto final, y terminamos teniendo una cosecha con 81,2 unidades por libra de calibre promedio, que para Chile es sustancialmente bajo. Un calibre entero menos que lo que nosotros tenemos históricamente. Eso fue la realidad de lo que nosotros tuvimos en la cosecha pasada. Y bueno, habiendo escuchado ya todos los reportes de nuestros compañeros de otros países, es increíble que las cosas van concatenadas, ¿no es cierto?, entre hemisferios y latitudes de las maneras más increíbles. Así que quiera Dios que nos podamos seguir trabajando en un año en que hasta ahora se ve bien, con 110.000 toneladas. Y aquí están mirando el fresh market, porque ustedes deben saber que Chile está metido en el negocio de la ciruela en fresco, que es ciruela de la variedad Dayan, pero exportada en fresco principalmente para China a continuación de la temporada de cereza. Por lo tanto, ese número que ustedes ven ahí, que es importante y probablemente va a seguir siendo importante, resta la cantidad de producto que nosotros tenemos disponible como marketeable en deshidratado. ¿Eso se ve o no? Eso es una evolución de lo que nosotros, los mercados de destinos, los que hemos venido trabajando en Chile, ¿no es cierto?, donde prácticamente toda la producción chilena es exportable. El mercado interno es muy, muy pequeño. Y no sé si se alcanza a ver bien, pero la evolución de China es inequívoca. O sea, en los últimos 10 años hemos llegado a eso del 23, 18.000. En el año 24 yo creo que ya llevamos más de 22.000 toneladas exportadas. O sea, probablemente vamos a haber terminado el año en las 23, 24.000. Sí, importante, y no me voy a alargar mucho aquí porque después tenemos un panel dedicado a esto, mercados europeos que para nosotros son importantes y que ya en una dinámica post-pandemia, ya teniendo los mercados más normalizados, estamos viendo países normales para Chile como Polonia, como Alemania, ¿no es cierto?, como UK, países de Europa del Este y nuestro querido México también, que por supuesto es un mercado muy importante para nosotros, bastante más normalizados. Hoy día son países que están volviendo a consumir. Y luego, para lo que viene en términos agronómicos, ¿qué es lo que estamos mirando?
Tenemos buena cantidad de horas frío estimativas para el presente año. Tuvimos una bonita floración en nuestro huerto, una primavera que a lo mejor ahora podría considerarse un poquitito lenta. Tenemos la situación del agua controlada para este año. Se ve un buen fruit set con una buena cantidad de fruta, incluso en algunos sectores, a lo mejor pensando en que uno podría en esta fecha más o menos hacer algo de regulación de carga. Evidentemente que estamos intentando trabajar en la industria para revertir lo que fue los calibres del año pasado y a lo mejor volver a tener un Chile con 71, 72 unidades por libra, ¿no es cierto?, que es lo que nos caracteriza. Y por supuesto que no quisiéramos tener lo que le ocurrió a nuestros amigos en California en términos de esas olas de temperatura brutales a las que tuvieron que someterse. No estamos libres de nada, vamos a ir viendo con el tiempo, estamos con climas que no son del todo normalizados. Chile ha crecido un poco, hay números frescos recién de Corfo, que es la autoridad que hace el catastro, y yo me atrevería a decir de que Chile probablemente debe tener entre 800 y 1000 hectáreas adicionales a las que nosotros tuvimos pegados durante bastante tiempo. Chile estaba en torno a las 12.000 hectáreas plantadas y probablemente vamos a estar llegando a las 13.000 y fracción, con huertos muy bien trabajados, con productores altamente profesionales, con muy buena tecnología, a nivel de huertos, donde tenemos niveles productivos que están permanentemente en torno a las 8 o 9 mil toneladas secas por hectárea promedio. Por lo tanto, huertos sanos, huertos vigorosos y buena fruta. Eso lo demuestra, ¿no es cierto?, los mercados de importación, ¿no es cierto?, que están trayendo la ciruela chilena, que definitivamente en los últimos años es reconocida como ciruela de calidad. Como les comentaba, 20 años, estamos muy contentos, no es poco a lo que nos hemos dedicado en esta industria. Les quiero agradecer a todos por la compañía y seguiremos profundizando en el panel comercial en un rato más. Muchas gracias. Bien, agradecemos el reporte de cada uno de ellos. En el medio de cada uno de los reportes ustedes fueron haciendo algunas preguntas. Sabemos que por cuestiones de tiempo quizás lo que hemos hecho es centralizarlas a todas quizás en una para cada sector, o la más destacada, la que consideramos también que es más importante y que es más acorde también a lo que se va necesitando hoy en día. Y la primera pregunta, en el orden también de quienes se expusieron, es para Francia, Gaëtan. La pregunta es, ¿cómo cuestionan las restricciones europeas sobre el uso de agroquímicos en este país? En 2024, ¿con qué tecnología pudieron combatir las heladas? Okay, can you hear me? Yes. The question is about Bueno, la pregunta, entiendo, tiene que ver también sobre la protección fitosanitaria en Europa. Restricciones europeas sobre el uso de agroquímicos y protección sobre heladas. ¿Cómo utilizaron este sistema? Bueno, en Europa la política es tratar de reducir el uso de productos fitosanitarios. En Francia enfrentamos el uso de algunos productos y muchas veces no tenemos soluciones alternativas cuando no se nos permite utilizar algún producto para enfrentar todas las pestes que tenemos. Por eso lo que estamos haciendo ahora dentro de nuestra organización y nuestra industria es trabajar con experimentos, haciendo investigación para encontrar soluciones alternativas a los productos químicos de uso generalizado, pero la verdad es que es un gran desafío.
Porque para algunas enfermedades la verdad es que no tenemos soluciones alternativas en el presente. Por eso el principal riesgo es quedarnos sin ningún tipo de solución disponible para algunas de estas pestes. Por ello el gobierno en Francia nos da algo de dinero o presupuesto para hacer estos experimentos para encontrar soluciones alternativas. Desafortunadamente, todavía no hemos encontrado ninguna solución mágica ni milagrosa. En el 2023 tuvimos 2 episodios de heladas, tuvimos varias de hecho, y no hay solución milagrosa para esto. La solución que tenemos por ahora no es ninguna solución eficiente porque la temperatura es muy baja como para llegar a protegernos contra esta helada. No sé si esto responde a la pregunta de la audiencia. La segunda pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Hablábamos también de las heladas, cómo trabajan en el combate con heladas, uno de los problemas que también tenemos, por ejemplo, aquí. Bueno, la helada, como yo les decía, es difícil para nosotros encontrar una solución. También se están haciendo algunos experimentos, pero los resultados hasta ahora no vienen siendo muy buenos. Las soluciones para luchar contra las heladas son muy costosas para los productores. Requieren de cierta inversión, una inversión importante para lograr esta protección, y la verdad es que desafortunadamente no todos los productores pueden comprar o pagar este tipo de soluciones contra la helada. No sé cómo expresarlo, pero diría que usan soluciones artesanales que tienen que ver con el riego, por ejemplo, cuando sentimos que viene la helada, pero en el 2021 y el 2022 la verdad es que esto no funcionó, porque como les decía, las temperaturas fueron muy bajas como para darnos la protección a través de la irrigación. A veces también hasta hemos tenido incendios Vamos a pasar ahora a en las pregunta. fincas. Vamos a hacer una por país, también para hacerlo más dinámico. Y nos vamos a Sudáfrica. Tiene que ver con, bueno, la plantación de ciruelas en Sudáfrica. La pregunta es para Char. Ya que tienen más de 15 años en su cantidad de plantación, ¿no? Sus plantaciones tienen más de 15 años. ¿Piensan en aumentar y renovar la plantación en Sudáfrica? Bueno, actualmente no es rentable replantar ciruelos que estén destinados para el mercado de ciruela pasa. Todas las plantas nuevas, cuando se sacan los árboles, se plantan con otro propósito. De todas formas, el mercado de la fruta fresca es más lucrativo hoy en día. Nosotros lo que esperamos es que este mercado también crezca, sobre todo si logramos tener un mejor acceso al mercado. El acceso al mercado sigue siendo el mayor problema para el productor sudafricano, pero esperamos poder mejorar el acceso. En realidad quisiéramos tener acceso al mercado chino. Si lográsemos ingresar a ese mercado, porque de hecho antes que Chile, también nosotros cosechamos unas 3 o 4 semanas antes. De hecho, si pudiésemos entrar, no estaríamos compitiendo con Chile por el desfasaje en la fecha de cosecha, y quisiéramos llevar ciruela fresca, y tal vez esto nos llevaría a que haya más replantación, pero actualmente no es rentable. Hay otros frutales caducos que son mucho más rentables que la ciruela. A Don de California. Y la pregunta para Don es, ¿a futuro cree que aumentarán los acres en la producción de Estados Unidos? ¿Cuántas hectáreas tiene que tener una unidad para que sea económicamente sustentable?
A ver, voy a volver un poco a los comentarios que había hecho antes. Yo les decía que estamos contentos con el equilibrio que tenemos de oferta y demanda. Estamos satisfechos. La forma de responder esta pregunta, no sé qué decirte en cuanto a la unidad, el valor preciso, pero para mí lo que queda claro, y para la Junta también, es que tenemos que poder dar cuenta de cada una de las hectáreas que tenemos. Hay muchas cosas que están sucediendo en el mundo actualmente en cuanto a otros países productores, otras variedades y muchos otros factores de la dinámica. Siempre están los ojos sobre esto, siempre estamos buscando más información y nos mantenemos atentos, pero por ahora, para sostener los costos que tenemos para nuestros productores premium y para los procesadores en California, de hecho, es un proceso regulatorio muy costoso, uno de los más costosos en el mundo, y para poder pagar todos estos gastos necesitamos que haya un equilibrio entre oferta y demanda y tener una forma también de ofrecer fruta premium para poder pedir ese tipo de precios. Hemos visto muchos ejemplos de lo que está sucediendo alrededor nuestro cuando llega el CEO y cuando se busca muchas veces otro tipo de control. Muchas veces las almendras han terminado pagando también este precio, las nueces también, y de eso nosotros vamos aprendiendo lecciones que llegan a toda la industria. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta para Tony de Australia, y es, Tony, ¿por qué el cultivo de ciruelas no crece en Australia pese a su cercanía con el mercado chino? Bueno, el mercado de fruta fresca es bastante fuerte, de hecho. Estamos compitiendo con Sudáfrica, nos gusta competir con ellos en rugby y ahora también les queremos ganar también con la ciruela. Pero sí, la parte de la fruta fresca, sí, y ha crecido, de hecho. El tema es la fruta pasa, los frutos secos, ahí es donde está el problema. Muchas gracias a Tony. Vamos a Francisco. Y Francisco, por Argentina, la pregunta es, ¿cuál es la superficie productiva con verdadero potencial en Argentina y cuál es el stock hoy disponible? Hola, ahí está. La superficie en Argentina actualmente, bueno, algo les comenté. Ya yéndome a una estimación muy personal mía, me gusta hablar más de cuál es la superficie que verdaderamente tiene potencialidad de entrar en un régimen de al menos llegar al punto de equilibrio o tener una rentabilidad razonable. Yo creo que esa superficie hoy en Argentina, por cómo está caracterizada la producción de Mendoza, debe estar en torno a las 6.000 o 7.000 hectáreas. Creo que hay una parte de esa brecha entre lo que hay plantado y esas 6.000 hectáreas que lamentablemente va a quedar en el camino y que seguramente será tarea de quien esté a cargo de la política de cómo hacer para que ese productor pueda salir y pueda reconvertirse de algún modo. Sin lugar a dudas, si esas 6.000 hectáreas, por ejemplo, no logran en un tiempo razonable incorporar la tecnología de la que venimos hablando en reiteradas ocasiones del clúster, irán también necesariamente a reducción de superficie, porque no hay forma de sostener un modelo productivo, al menos en ciruela, si no es incorporando tecnología y logrando escala. Lo que tiene que ver con el stock es un tema bien interesante. Estamos viendo en la estadística de exportación hasta el mes de septiembre, que creo que es lo que está cerrado. La Argentina ha recuperado mucho el volumen de exportación, como les comentaba, sobre todo de la mano de las exportaciones a Chile y de la productividad que tuvo Argentina. Era un gran desafío, parados en el mes de marzo o abril, saber si Argentina, después de 5 años de vender 20.000 toneladas por año, iba a lograr vender las casi 38.000 que tenía. Y nos hemos encontrado con que este mundo tan dinámico y las nuevas realidades que vienen existiendo ahora, sobre todo a partir de China, encuentran que los stocks están bastante balanceados y entiendo que vamos a entrar el año que viene con un stock totalmente aceptable, sin la necesidad de pensar en reducir precios
ni nada de eso. Así que entiendo que estamos balanceados, hay que seguir de esa manera. Y como mensaje respecto de la productividad, es determinante que el productor que se plantee hacer una hectárea de ciruela sepa que esa decisión involucra a todo el sistema productivo del que estamos hablando y a la incorporación de tecnología que hay que hacer para que no quede en el camino ese productor. Muchas gracias, Francisco. La siguiente pregunta es para Andrea, de Italia. Y la pregunta es, ¿cómo influye el costo de la tierra en la decisión de cultivar ciruelas en Italia? Bueno, el precio de la tierra en Italia es muy alto. No tenemos una gran extensión de territorio que justifique precios bajos. Así que las opciones que hay o las decisiones que se toman no tienen solo que ver con el precio de la tierra, sino con que en Italia tenemos una única empresa que produce ciruelas secas. Es decir, que no tiene tanto que ver con el precio del terreno en nuestro caso, sino también con la capacidad de los equipos y la capacidad de planta de esta empresa. Estamos tratando de mejorar nuestra tecnología como para poder incrementar la producción, pero la verdad es que no es sencillo. También hay un tema de permisos, de licencias de las autoridades. Muchísimas gracias. Y también la última pregunta es para Chile. Pedro Pablo, le vamos a preguntar cuál es la proyección de crecimiento en la superficie de cultivo de ciruelas para los próximos 5 años. Yo pienso que estamos en un pequeño salto, efectivamente. Hoy, dadas las circunstancias que nos presenta la industria en general, yo no creo que Chile tenga la intención ni tengamos en nuestros planes dar saltos cuantitativos en términos de nuestra superficie plantada. Ya pasamos por ahí. Lo que plantaba Don hace un momento es algo que nosotros tuvimos que sufrir literalmente como industria, ¿cierto? Cuando Chile tenía 18.000 hectáreas plantadas con producciones de 5.000 kilos por hectárea y Estados Unidos estaba produciendo 200 millones de kilos. Era una desproporción total. Es cierto que estamos en una industria balanceada, tenemos toda la intención de que eso permanezca de esa forma. Sin embargo, está la industria del fresco. En la industria del fresco hay interés dentro de los productores en poder tener un mix de oportunidades, pero es una industria importante, incipiente, que ya tiene algunos años y que ha tenido un comportamiento serrucho, por decirlo de cierta manera, no menor. Por lo tanto, los productores siguen mirando muy bien lo que es el fresco, ¿no es cierto? A lo mejor tentándose con hacer algún tipo de cultivo que en general se hace de manera más intensiva, pero siempre dejando el deshidratado, ¿no es cierto?, como una opción de poder seguir en la industria. Así que yo no veo a Chile plantando mucho más. Hay mucho renoval, hay mucho huerto que está siendo renovado y eso le hace bien al volumen total. O sea, que nosotros estemos produciendo hoy día de manera normalizada sobre 100 millones de kilos en esas 12, 13 mil hectáreas, para nosotros es un huerto balanceado. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, de este modo nos hemos puesto al día acerca de la situación de cada uno de los países que componen este equipo. Queremos agradecerles a cada uno de ellos y brindarles un fuerte aplauso también